Vamos a comenzar nuestra lección. ¿Está bien? Gracias, Jimena, por conectarte para tener la lección. Espero que a lo largo del tiempo que tenemos de clase puedan conectarse los demás y podamos tener una mejor participación. ¿Sale? Comenzaremos con el himno número 67, si la vía es penosa. Después del himno, vamos a pedirle a Toño, ¿me escuchas, Toño? Que puedas hacernos la primera oración. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar con nuestro himno. Si la vida es larga, nuestra dicha no se tarda. Haces de luchar. A los que luchan en amor, empezamos alcanzando en la luz. Más feliz será mañana. Hoy sufrimos de siempre estamos cansas de luchar. Se firme la ley, Dios descanso mandará a los que luchan en y luchan en la ley. Cristo nunca nos desecha en la ley. Él jamás nos abandona nuestras faltas, Él perdona, hay que darle siempre honra en la ley. No te canses de luchar. Se firme la ley y Dios descanso mandará a los que luchan en la ley. Padre Celestial, te agradecemos estos momentos por la oportunidad que tenemos de estar reunidos. Gracias por los jóvenes que están viviendo en este tiempo, por la oportunidad que tenemos de estar con ellos, animándoles, ayudándoles a progresar. Te rogamos que en ese momento, en esa clase de instituto, que puedas poner los medios para que la maestra pueda exponer su tema y podamos ser receptivos y poder aportar lo que sea necesario para poder ser edificados todos juntos. Te rogamos perdón por los errores que cometemos y lo explicamos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por cantar y por la oración para comenzar nuestra lección. Nuestra lección del día de hoy es la lección número 13 de nuestro curso de Jesucristo y el Evangelio Sempiterno y se llama Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Jimena, ¿podrías ayudarnos a decirnos el artículo de fe
número 6. El artículo de ¿Ya fe me número 6, escucha? Jimena. No me lo sé. ¿Lo puedo buscar? Pues si no te lo sabes, sí. Toño, ¿tú te sabes el artículo de fe número 5? No, pero lo leo. El 6, por favor, Jimena. Ah, dice, creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Así Gracias, dice. Jimena. Toño, ¿puedes ayudarnos Sí. con el artículo de fe número 5? ¿Te lo sabes? Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen autoridad, a fin de que puedan predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Gracias, Toño. ¿Qué relación pueden tener el artículo de fe número 6 y el número 5? Bueno, que en orden progresivo tienen una continuidad, pero ¿qué relación pueden tener estos artículos de fe con nuestra lección de hoy? Jimena. Pero me silencias. ¿Cómo? No, es que pensé que estaba silenciada. No. Pues los dos hablan de las cosas en las que creemos, ¿no? Y de cómo está organizada. Ok. Organización. ¿Qué más, Toño? ¿Qué relación puede tener el artículo de fe número 5 y número 6 con respecto al título de nuestra lección, que es Jesucristo llamó a los 12 apóstoles? Bueno, en el 6 se menciona que hay una organización específica, hay apóstoles, profetas, etc. Cristo llamó a 12 apóstoles. Y el 5 habla del sacerdocio, de la autoridad por el medio del cual se llama o se da la autoridad a una persona. En ese caso, Cristo con la autoridad llamó a sus 12 apóstoles y les dio la autoridad para ser sus apóstoles. No me había puesto el audio, perdón. Jesucristo, como bien lo dijo mi esposo, Jesucristo, con su autoridad, llama a 12 personas escogidas, para darles la autoridad, compartirles esta autoridad, otorgarles la autoridad y poder llevar a cabo la obra más importante, que era pues predicar el evangelio. Y así, perdón. Y así poder instituir una forma de organización dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque precisamente Jesucristo sabía que no iba a ser eterno, ¿no? Que una de las partes primordiales de su ministerio terrenal era llevar el ejemplo de qué es lo que teníamos que seguir haciendo, instituir la iglesia como tal y darle un orden. La palabra apóstol como tal, permítame tantito, viene de un vocablo griego que significa el que es enviado. Esto viene en la guía para el estudio de las escrituras. Y ese nombramiento pues tiene una comisión divina, que por medio de la autoridad del sacerdocio hace que estas personas tengan la responsabilidad
de llevar el evangelio a todos los pueblos de la tierra. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video en el cual nos habla acerca de cómo Jesucristo confiere este poder sacerdocio a los 12 apóstoles para poder predicar y bendecir a las personas. Espérenme, ¿sí se ve? Porque me aparece que... ¿Sí se ve, Toño? ¿Se logra ver el video? Sí se ve, pero no se escucha. Ah, ¿no se escucha? Rayos. ¿Se escucha? No, ¿No? no. Ok. Jimena no lo ve. Rayos. A ver, voy a dejar de Omítelo. compartirlo. Y si no, voy a poner el puro audio y me dicen si escuchan. ¿Está bien? ¿Se escucha? Ok. Ok, no pasa nada. Tendremos que cambiar esto. El video se llama Jesús llama a los 12 apóstoles y prácticamente es Jesucristo confiriéndoles el sacerdocio de Melquisedec para poder ir a predicar. Y les dice exactamente para qué es que los ha llamado. ¿Ok? Las respuestas a esto vienen en Mateo 10. Vamos a leerlo. Mateo 10, del 1 al 8. ¿Ok? Jimena, ¿nos ayudas a leer Mateo 10, del 1 al 8, por favor? No tengo, es que mira, busqué en internet las cosas esas, pero no tengo
la aplicación. Ahí está, Mateo 10. Ahí está en la pantalla, ¿no? No, todavía no me sale. Ya. Pero me sale el 9. ¿Le bajas? Bueno, ¿le subes tantito? No, es Mateo, el capítulo es el 10, versículo del 1 Ya. al 8. Ok. ¿Todos? Por favor. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los... Ay, ¿cómo quito el video para ver lo que dice? Bueno, sobre los espíritus, creo, inmundos, para que los echasen fuera y sacasen toda la enfermedad y toda, no se ve qué dice. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es, no sé qué dice, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Hasta ahí si quieres, Jimena. Toño, ¿tú se alcanzas a leer? Sí. ¿Puedes leernos otra vez Mateo 10 del 1 al 8, por favor? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 2 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que además le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamientos, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y ahí está un pedacito. Y de gracia recibisteis, dad de gracia. Gracias, Toño. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros. ¿Hasta cuál? ¿Hasta el 8? Hasta el 8 está bien. Sí, gracias. El número 1, vemos precisamente cuál fue la responsabilidad que en ese momento se les otorgaba. Primero se les daba una autoridad. Esa autoridad iba a hacer que pudieran ellos cumplir con ir a predicar. Una parte importante es, ¿cómo creen ustedes? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen ustedes que en la antigüedad las personas podían ver el poder de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo? ¿Cómo creen que era posible? La respuesta es muy fácil, pero me gustaría que la compartieran. Paco, ¿nos escuchas? Buenas. Sí, Buenas noches. buenas ¿De qué noches. manera crees que en la antigüedad las personas podían ver la autoridad de Jesucristo? Basado en esto que Pues, acabamos de leer, que es Mateo 10. pues a base de milagros, ¿no? Milagros. Bien, gracias. En la actualidad tenemos apóstoles, ¿no? Ajá. En esta dispensación, Jimena, ¿quién fue el primer apóstol? En esta dispensación que vivimos. ¿Quién fue? No sé, me voy a ¿Mande? equivocar. No ¿Cómo? sé si esté bien, yo pienso que José Smith. ¿Tú piensas que José Smith? ¿Quién da más?
¿Por qué José Smith? A ver. O sea, vas bien, llevas media respuesta, pero cuando dices pienso, pues como que dudas de tu respuesta, ¿no? O sea, si me hubieras dicho fue José Smith, ya no hubiera preguntado más, ¿verdad? Bueno, no, Pero sí fue el, en este sí caso, fue, ¿por qué crees que fue José Smith? no, ya estoy segura de que sí fue, ¿Qué? porque fue el primero el que se le reveló como toda la verdad. Se le reveló toda la verdad. Hay algo importante. José Smith fue ordenado como apóstol de Jesucristo, ¿ok? ¿Alguien puede buscar Doctrina y Convenios 20.2.3, por favor? Doctrina y Convenios 20.2 y 3. Y váyanle pensando quién fue entonces el segundo apóstol de esta dispensación, que también está muy fácil para todos los que ya fueron al curso de Historia de la Iglesia en el cumplimiento de los tiempos. Va a ser mucho más sencillo que nos pueda dar esta respuesta. Doctrina y Convenios 20.2.3. ¿Quién la tiene ya? Aquí yo la tengo. Permítame un momento. Bienvenida, Lupita. Sale. Lupita, ¿nos escuchas? Lupita, ¿puedes hablar? Creo que no. Vale. Paco, ¿puedes leernos Doctrina y Convenios 20.2 y 3? Sí. 20, 2 y 3. De donde dice, ajá, de donde dice José Smith, lo anterior no. Ok, entonces José Smith, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia. Y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo elder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Gracias, Paco. Hablábamos de que en la antigüedad ya existían apóstoles. Leímos Mateo 10 para ver cuál fue la organización que dio Jesucristo. Y bueno, esta escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios nos enseña que la misma organización que existía en la iglesia primitiva continúa en nuestra iglesia. De tal manera que fue José Smith el primer apóstol de esta dispensación. Pero ahora va una pregunta que se había quedado además de tarea y que es importante que nos ayuden a responder. La pregunta era, hablamos de que Jesucristo, al inicio de esta lección, confirió el sacerdocio de Melquisedec a los apóstoles. La pregunta es, por 1,000,000 de jugos, ciel, porque no tengo 1,000,000 de pesos para darles, ¿quién le confirió el sacerdocio de Melquisedec a Jesucristo? Comenzamos con Paco, porque Paco es un poseedor del sacerdocio arónico. Juan el Bautista. Juan el Bautista. No. Jimena, ¿quién le confirió el sacerdocio a Jesucristo? José Smith no fue. Eso ya. Esa respuesta ya no puede ser usada. ¿Quién fue, Jimena? ¿Quién fue el que le dio el sacerdocio? ¿Sí? No, ¿quién le dio a Jesucristo el sacerdocio? Jesucristo le otorgó el sacerdocio a los apóstoles para que pudieran predicar. Pero a él, ¿quién se lo dio? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Por 1,000,000 de jugos y él. ¿Quién fue? No sé. ¿No? ¿No tienes idea? No. Bueno, te la voy a poner un poquito más fácil. Tú fuiste al curso
que se llamaba Historia de la Iglesia en el cumplimiento de los tiempos. ¿Sí te acuerdas? ¿O ya no te Ajá. acuerdas tampoco? Sí, sí te acuerdas de ese curso. Sí. Ok. En ese curso hablamos acerca de cuál era el nombre previo del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec no siempre tuvo como nombre o ha tenido como nombre el nombre de sacerdocio de Melquisedec, o no se ha conocido así. Ujú. ¿Cómo era llamado antes este sacerdocio? ¿Te acuerdas? No. No, no te acuerdas. Paco, ¿tú sabes cómo se llamaba antes el sacerdocio de Melquisedec? ¿Tienes idea? No, No, pero no Wikipedia me tienes está idea. informando. Ok. Toño, ¿recuerdas cuál era el ¿Yo por nombre? qué? Yo estoy de ¿Mande? oyente. ¿Cómo? Yo estoy de oyente. Ah, pero yo te estoy haciendo participar. Ah, ok. ¿Recuerdas cuál es el nombre previo que tenía el sacerdocio de Melquisedec o en la antigüedad? No, tampoco recuerdo. Tampoco recuerdas. ¿No fuiste al curso de Historia de la No, Iglesia no en el fui ya. cumplimiento de los... Oh, no. A Lupita no le vamos a preguntar porque Lupita pues no fue al curso y ella está aprendiendo. Pero para poder resolver la pregunta de quién le confirió el sacerdocio a Jesucristo, cómo, cuándo y dónde, le recordaré, mejor dicho, que el sacerdocio de Melquisedec tenía como nombre anterior el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Entonces, si se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, ¿quién le dio este sacerdocio al Hijo de Dios? Ya está un poquito más claro, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién le dio el sacerdocio a Jesucristo? Paco, alzó la mano. ¿Quién se lo dio? Pues obviamente fue Dios, pero el sacerdocio se llama sacerdocio del Dios Altísimo. Ok. Gracias. Diste con el bingo. Dios fue quien le confirió el sacerdocio de Melquisedec a Jesucristo. ¿Ok? Entonces dirán, bueno, ¿esto qué relación tiene, no? ¿O por qué? Es importante entender esto porque este mismo sacerdocio es el que se les dio a los apóstoles y es el mismo sacerdocio que tienen los apóstoles en la actualidad. ¿Ok? Este fue poseído por Jesucristo mucho antes de que Melquisedec, de que de Abraham lo tuviera. Incluso antes de que Cristo naciera, pues ya lo poseía, porque Él creó todas las cosas. Recordemos que en las primeras lecciones hablamos de que Jehová era el Dios del Antiguo Testamento, pero Él fue quien creó todas las cosas en esta tierra. Aún no sabemos cómo, dónde lo confirió, pero dice el elder Bruce R. McConkie que lo más seguro es que haya sido Dios. Y fue hecho así para que cuando estuviera en esta tierra, él pudiera colocar en su ministerio terrenal a las personas en una ordenación. Por lo tanto, él, cuando ya estuvo aquí en la tierra, fue ordenado al oficio de sumo sacerdote, dando así el ejemplo a los demás de que todas las cosas debían hacerse en un orden. ¿Ok? Y aquí quisiera hacer una pausa sobre el sacerdocio. El sacerdocio es una autoridad que permite que se puedan efectuar muchas cosas. Una de ellas es para que se pueda predicar, pero otra de ellas es para poder, si pudiéramos englobarlo, creo yo que podríamos decirlo para bendecir la vida de las personas, de todas, absolutamente de todas. Por ello es que los misioneros tienen el sacerdocio, por ello es que los jóvenes tienen el sacerdocio. Y aquí me gustaría hacer una pregunta específica, y aquí es donde entra la participación de mi esposo y el por qué estará en nuestras lecciones. Y es para preguntarle dos cosas fundamentales. Yo pues podría responder lo que creo que mi esposo respondería porque le conozco demasiado, creo yo, pero me gustaría que él pudiera compartirles con ustedes esto. Toño, ¿tú recuerdas
¿quién te confirió el sacerdocio? Es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2. ¿Qué es para ti el sacerdocio y cómo puedes bendecir la vida de tu familia con el sacerdocio? Ok. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Ok. Bueno, el sacerdocio me lo confirió Leonardo Ramírez Lugo en 1981. Fue poquito antes de que yo me pudiera ir a la misión. Fue cuando él me dio la ordenación para ser un elder. Y fui elder. Tiempo después fui ordenado sumo sacerdote por Salvador Aguirre Osorio. Ambos fueron presidentes de Estaca en su momento. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál era? ¿De qué manera crees que el sacerdocio que posees puede bendecir o bendice la vida de tu familia? Ah, ok, ya. Muy bien. Perdón. El sacerdocio que tengo, ¿ya? El sacerdocio que tengo es como esta tecnología que estamos usando ahorita. Imagínense, bueno, algunos de ustedes tienen un teléfono, otros tienen una computadora, pero pocos o casi nadie sabía usar Zoom. El sacerdocio me lo dieron en el 80 y a lo mejor no sabían ni qué me habían dado. Y a lo mejor cuando Chris, mi esposa, les dijo, vamos a tener charlas con Zoom, las clases en Zoom, ¿qué dijeron ustedes? ¿Y eso qué es? ¿Los escucho? Todos están silenciados para que te podamos escuchar. Ok, bueno, todos no los escucho. Sí, perdón. Bueno, entonces la idea es, y que me gustaría, quería comparar con esto, con el Zoom, porque es una tecnología nueva. Inclusive, lo que hoy pasó con Julie, ella fue a comprar un celular y no pudo instalarlo por X o por Y. Tal vez con el tiempo podamos ser expertos todos y usar Zoom sin problema alguno. Esto que está pasando ahorita de la sana distancia no va a durar 15 días, va a durar meses. Tal vez junio, julio, agosto, septiembre. No va a haber capilla, no va a haber reuniones. Y si no usamos esa tecnología correctamente, no podremos tener esas clases. El sacerdocio es parecido a esto. Si no sabemos qué hacer con el sacerdocio, entonces no podemos bendecir a las personas. Y peor aún, si alguien no tiene un teléfono, por ejemplo, pues nunca va a poder entrar a una charla, a una clase como esta. Nunca va a poder ver una conferencia de la iglesia, nunca va a poder, porque no tiene la tecnología en sus manos. Entonces, si hablamos de sacerdocio, quien no lo tiene, no puede bendecir a nadie. Si yo no tuviera sacerdocio, yo no podría bendecir. Y ahí viene una pregunta para todos, tal vez no la puedan contestar, pero les pregunto, ¿quién bendijo los sacramentos en su casa? ¿Han participado de los sacramentos ahora que no podemos ir a la capilla? Yo sí. A ver, Paco, cuéntame, ¿cómo fue que tú pudiste participar? Me asignó el obispo para repartir a varias familias. Realmente no, pues, no solo participé en la mía, sino con la hermana Murillo, con la familia de Julie y con la hermana Esmeralda. Perfecto, muy bien. Si
Pero ¿por qué lo pudiste usar? Porque tengo el sacerdocio, ¿no? Porque lo tienes, exactamente. Hace un año, ¿lo tenías? Sí, Sí. ¿Y sabías que podías hacer esto en la casa de un miembro? no, No, exactamente. O sea, con el tiempo vamos aprendiendo y vamos adquiriendo conocimiento para poder usarlo. claro. Pero ¿cómo fue? Tuviste que tener esta experiencia para Así, poder decir, oh, se anteriormente puede hacer. ¿Perdón? me habían llevado ya a hacerlo, pero vi cómo otro hermano lo hacía. Pero te das cuenta, Paco, y las demás jóvenes que están ahí escuchando, te das cuenta, Paco, lo importante que hiciste. Pudiste bendecir no solo los sacramentos, bendeciste la vida de 3 familias al poder compartir los sacramentos con ellos, bendecidos por ti en su casa. A lo mejor no todos tienen la bendición de tener un poseedor sacerdocio en casa. Y entonces, jovencitas, escuchen bien para ustedes. Ahí viene algo muy importante. ¿Qué pasaría si el día de mañana, en un mes, 15 días, las condiciones de esa pandemia se ponen peor? Y entonces, por ley, nadie puede salir de su casa. ¿Quién va a bendecir los sacramentos en su casa si Paco no puede salir? Si el hermano Antonio no puede salir, si el obispo no puede salir de su casa. Y dije jovencitas, porque entonces ahí viene la parte importante. Ustedes, jovencitas, no deben pensar, ni soñar, ni emocionarse con alguien, con un joven, para que pueda ser su esposo, si no tiene el sacerdocio. Para ustedes, su meta debe ser conseguir a un hombre digno que sea su esposo para que pueda bendecir sus casas. Para mí ha sido muy triste ver cómo a veces muchos hermanos sacerdotes que tienen sacerdocio, pero que no saben usarlo, que esa es la otra importante, como la tecnología, le han llamado a los misioneros para pedirles que vayan a bendecir a su esposa porque está enferma, por ejemplo, o porque vayan a bendecir a su hija porque está enferma. ¿Ustedes creen que si mi esposa se enferma, yo tengo que pedirle al obispo o a los misioneros que vengan a mi casa a bendecir a mi esposa? No, yo lo voy a hacer. El domingo, el obispo me autorizó para poder, de aquí en adelante, bendecir los sacramentos aquí en mi casa para mi esposa. Y estoy bendiciendo a mi esposa. Y si tuviéramos aquí a 5 hijos, a 5 hijos lo haría. Y el día que mi esposa pueda estar enferma, podré bendecirla también. Así que, jovencitas, pongan mucha atención. Si tienen planes de ese, que espero que sí, piensen en lo importante que es tener que su compañero pueda ser un sacerdote, alguien que sea digno y que sepa usar. No nada más vas a tener el celular, hay que saberlo usar. No basta tener sacerdocio, hay que saberlo usar. Si no, de nada sirve. Espero que mi charla haya sido suficientemente clara. Cris. Gracias. Pues precisamente hacía el énfasis en el sacerdocio, porque pues estamos viviendo un tiempo complicado. También me gustaría recalcar que he escuchado mucho, hemos tenido mucho tiempo, yo creo todos, para poder estar más en las redes sociales de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque nuestro estilo de vida que ahora hemos tratado de llevar, pues implica no salir mucho, estar en casa, bueno, de hecho no salir, estar en casa. Y me he topado con muchas publicaciones, ¿no? Sobre todo de miembros de la iglesia,
que hablan acerca de que estos tiempos son difíciles, muy difíciles. Pero desde mi perspectiva, los tiempos siempre han sido difíciles. Tal vez no está aquí Moisés para explicarnos lo difícil que fue su tiempo, o tal vez no está aquí Noé para decirnos lo difícil que fue su tiempo. Tampoco está en esta lección José Smith para explicarnos lo difícil que fue su tiempo. E incluso no está ni siquiera Gordon B. Hinckley, el presidente de la iglesia, para hablarnos desde hace un tiempo de lo difícil que fue el periodo que vivió. Todos los tiempos que ha vivido la humanidad, todos, absolutamente todos los que se registran en nuestros libros canónicos, han sido muy difíciles, muy difíciles. Desde la perspectiva histórica en la que se viven, desde la perspectiva en la que hoy los leemos, siempre han sido difíciles. Entonces, no sientan que, esto es lo peor que nos ha podido pasar a la humanidad. No, han pasado cosas difíciles siempre. Hoy las vivimos nosotros, es la diferencia que hay. Que a lo mejor antes las podíamos leer y pues ya, pasaba de ahí, ¿no? O que a lo mejor ni siquiera las entendemos y las vemos ahí, o hemos hablado de Noé, de Moisés, de cualquier personaje de las escrituras y decimos, pues sí, pobrecitos, ¿no? Pobrecito Nefi, pobre. Pero nada más. No es hasta que los vivimos que entonces sentimos que todo es muy catastrófico y todo es fatalista. Entonces, en este sentido, no piensen que todo es fatalista solo porque sea 2020 y porque no haya carros voladores, no. Siempre ha sido complicado. Entonces, basado en que ha sido complicado siempre, la parte que nos toca vivir, a diferencia de tiempos antiguos, es que nuestro profeta nos ha dado indicaciones, nos ha dicho qué debemos hacer, qué pautas debemos seguir para poder precisamente, si no, pues no enfermarnos, sí evitar que quienes se enfermen, porque habrá a lo mejor santos de los últimos días que se enfermen, no significa que no haya santos de los últimos días que no se vayan a enfermar, ojo ahí, no es el ser vidente y revelador, no significa que nos excluya a nosotros de que nos pase algo, nos puede pasar. De hecho, creo que si mal no recuerdo ayer, la primera persona muerta en Utah por coronavirus fue un miembro de la iglesia que asistió al templo. Entonces, no somos inmortales, ni somos invencibles. Pero la parte importante aquí radica precisamente en cómo el sacerdocio tiene que estar en acción. ¿Cómo en este momento podemos sentir que el sacerdocio está en acción? Porque muchas otras veces, y tal vez no sé si sea correcto, pero sí lo quiero compartir. En alguna ocasión, en una clase de Sociedad de Socorro, una hermana comentó que su esposo estaba como dormido, que el sacerdocio pues como que X, porque pues él no hacía nada. Y entonces esto me hizo pensar, ¿cómo puede ser posible que una hermana pueda hablar de que el sacerdocio está dormido? Porque usó la palabra dormido. El sacerdocio está dormido. ¿Cómo puede ser posible que una hermana primero pueda expresarse así de su esposo, que es un poseedor de sacerdocio? Y ahí va el consejo para las jovencitas. No importa nada más tener un poseedor del sacerdocio digno, ¿eh? Punto 1, porque si nosotros no somos dignas, da igual. Porque parte importante para que el sacerdocio se cumpla es que la otra persona a quien se le trate de ayudar por medio del sacerdocio, primero tenga la fe en el sacerdocio y segundo, pueda decir yo sé y testificar acerca de ese sacerdocio. No significa nada más que, bueno, mi esposo es digno y mi esposo hace y pues yo me puedo hacer pato. No, es algo que se tiene que cuidar. Es como una bella planta que tenemos que estar al pendiente de él. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que está el sacerdocio, pero precisamente no es que esté dormido, es que nosotros no lo ponemos en acción. Porque nosotros, no, si nos sentimos enfermos, no le decimos a nuestro esposo, oye, ¿puedes darme una bendición de salud? Ustedes dirán, bueno, pero no estamos casados. Pero existen personas como sus padres, en el caso de algunos, que pueden darles estas bendiciones. Ok, si sus padres no son miembros de la iglesia, están los misioneros, está el obispo, incluso está cualquier otro hermano que sea poseedor del sacerdocio. Si nosotros no ponemos en acción el sacerdocio va a estar ahí. Pero es parte fundamental de nosotros
hacer que ese sacerdocio tenga acción. ¿Qué sucede ahora trasladado a lo que vivimos? El sacerdocio está cobrando acción en todo el mundo. ¿Cómo? Por medio de las pautas que la iglesia ha establecido para poder tener nuestras reuniones sacramentales en casa, para que podamos estar preparados en casa para que esta parte que estamos viviendo pues sea un poco más llevadera, ¿no? Es importante recalcar esta parte del sacerdocio porque todos, absolutamente todos, vamos a necesitar en algún momento, todos. Y lo ocupamos siempre. Desde la parte más fácil de ejemplificarlo es todos los domingos cuando participamos de la Santa Cena. ¿Qué pasaría si no hubiera un poseedor del sacerdocio? Pues no se podría llevar a cabo. Tendría que haber alguien para que se llevara a cabo. Entonces, es importante que podamos, número uno, y eso es para las mujeres, reconocer el sacerdocio de Melquisedec y las bendiciones que pueden traer a nuestra vida. Desde una bendición a un niño pequeño, hasta una bendición a una casa, hasta una bendición de salud. En todo momento es importante. Tan importante que fue lo primero que Jesucristo hizo con sus apóstoles al conferirles el sacerdocio. Darles esas llaves para que pudieran ejercer. En la actualidad, la misma organización, dice el artículo de fe, la misma organización que tenía la iglesia primitiva es la que tenemos hoy en día. Tenemos un profeta y tenemos apóstoles. Estos apóstoles testifican de Jesucristo, porque es la parte fundamental de su trabajo. Ellos predican el evangelio, sí. Tienen responsabilidades dentro del evangelio, sí. Tienen responsabilidades específicas, algunos se dedican a la obra misional, algunos otros tienen que ver con el sistema educativo de la iglesia, algunos otros con la parte de autosuficiencia, pero todos en absoluto, tienen una misión primordial, testificar de Jesucristo. Entonces, en esta parte me gustaría, y ya para terminar, porque pues ya no tenemos mucho tiempo, me gustaría que de tarea, porque esta va a ser una tarea, pudieran tener un tiempo para revisar la última conferencia general, que es la de octubre, y en alguno de los discursos o su discurso favorito de la última conferencia general, puedan identificar el testimonio de este apóstol, de esta autoridad, y que lo pudieran compartir en su Facebook o en alguna red social. Bueno, Facebook, todos tienen Facebook, salvo Paco, que creo no me ha agregado, que le encargo ahí que me agregue, por favor. Me gustaría que lo compartieran. ¿Por qué? Porque estos testimonios, no significa que nuestros testimonios no valgan, ojo ahí, pero los testimonios de los apóstoles son palabras poderosas que pueden ayudar a muchas personas a poder llegar al Evangelio de Jesucristo. Entonces, me gustaría que compartieran el testimonio, porque todos son diferentes, el testimonio de este apóstol, y que nos pusieran quién es y cuál es el discurso donde está, y que lo pudieran compartir. En estos tiempos que estamos viviendo de tener más oportunidad de administrar nuestro tiempo de la manera que se nos antoje, creo que podemos hacer una pausa en nuestra compartida de memes del coronavirus, en poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo nos da la paz precisamente para poder enfrentar todos estos desafíos. He escuchado más de 10 veces, aférrense a la barra de hierro. En la barra de hierro es el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio de Jesucristo, ¿a qué estamos aferrados? ¿O de dónde nos estamos sosteniendo? Me gustaría, si alguno tiene alguna duda, algún comentario, hay una parte donde pueden alzar la mano, o pueden alzar la mano en el video y yo me daré cuenta. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Jimena? Adelante, Jimena. De la tarea, que si no las podías enviar al rato al grupo para hacerla. ¿Cómo? Que si al rato nos puedes compartir la tarea. Ah, ok, en el grupo. Ajá. Ah, ok, sí, la comparto en un momento para que puedan hacerla a más tardar el jueves o viernes, ya tenerla, ¿ok? ¿Alguien más tiene alguna duda?
Y yo de la Santa Cena. Ajá. ¿Cómo se va a hacer? Porque en mi casa no se hace. ¿Cómo? ¿En tu casa no se hace la Santa Cena? Buen No, punto. no sabía que se podía hacer. Ok. Bueno, ahí te va la respuesta. La iglesia estableció pautas para que lo podamos hacer. Está en el manual de instrucción número 2, que es el manual general de instrucciones que tenemos acceso a todos los miembros hasta ahora. Ojo, ya hay un manual general en donde está, antes había el manual 1 y el manual 2. Estos dos manuales se han fusionado y se creó un solo manual, al cual ahora tienen acceso todos. Antes el manual número 1 era solo como el manual de los líderes, presidentes de estaca, obispos, y los demás pues teníamos que suponer que era correcto lo que ellos nos decían porque no había forma de verificar que eso fuera cierto. Ahora, en esta fusión, ahorita solo está en inglés, pero ya no sé en cuánto tiempo va a estar en español, vamos a poder todos tener acceso. Pero bueno, en este momento en el manual de instrucción número 2, que sí está en línea, en la aplicación, habla acerca de cómo se lleva a cabo la Santa Cena en los hogares. El punto 1 y el punto importante es que el obispo tiene que dar autorización a las personas, en este caso a los poseedores del sacerdocio, para que puedan hacerlo. No significa que ahorita le digas a tu papá, oye papá, que dice el hermano Toño que él bendijo los sacramentos para su familia, puedes hacerlo. No es lo correcto. Lo correcto es que el obispo le llame a tu papá y le diga, hermano Alfredo, usted tiene la autorización para poder bendecir los sacramentos en su casa. En este caso, bueno, no a todos nos pasó así que nos llamaran. Por ejemplo, al inicio, pues nosotros tuvimos que preguntar, porque esta autorización a fuerza la tiene que hacer el obispo. Si viviéramos en una rama, el presidente de rama. Si el presidente de misión fue el que estuviera a cargo de nosotros, él tendría la autorización para decirnos. En caso de los misioneros, el presidente de misión es quien les dio la autorización a los misioneros para que pudieran hacer, bendecir los sacramentos en su casa. Entonces, tienen que darle una autorización a tu papá. Y después, pues es tan sencillo como solo hacer la oración sacramental que escuchamos todos los domingos para el agua y para el pan y repartirla con tu familia. No hay necesidad de hacer un programa sacramental como tal. Solo una de las, no restricciones, pero sí de las invitaciones es que la persona que va a efectuar la ordenanza pueda ser una persona que esté debidamente vestida, es decir, que esté formal, y que pues prácticamente que tenga el permiso y listo. Sin el permiso pues no se puede hacer porque entonces jugaríamos a hacer las ordenanzas, ¿ok? Entonces, en tu caso, pues hay que preguntarle a tu papá y que le pregunte al obispo o esperar a que el obispo le dé la autorización. Mi recomendación es que tu papá pueda preguntar si tiene la autorización, porque a veces esperamos, y no digo que los líderes no quieran hacerlo, pero ellos también tienen muchas otras cosas que hacer. Entonces a veces hay que recordar para que las cosas pasen, ¿sale? ¿Te quedó claro, Jimena? Sí. Ok. Toño, alzaste la mano. ¿Qué pasó, Toño? Sí, quería remarcar ese punto. Justamente a Paco fue lo que hizo el obispo. Le llamó y le dijo, ¿sabes qué, Paco? Necesito que me ayudes porque tú vas a bendecir los sacramentos. El domingo, hace 8 días, el primer domingo que dejamos de ir a la capilla, yo le llamé al obispo, le mandé un mensaje y por el momento me dijo, no, por el momento no. Y entonces yo me quedé muy triste porque el primer domingo después de la contingencia esa, no pudimos participar en los sacramentos bendecidos por mí. Para nuestra buena fortuna de Cristo, estábamos en México. Y entonces mi hermana nos invitó a su casa y ahí participamos de los sacramentos bendecidos por un presbítero que es un nieto de mi hermana. Este presbítero fue autorizado por el obispo para poder hacerlo. Este sábado, el viernes, yo nuevamente pregunté al obispo, lo pregunté en el grupo del barrio, el grupo general, con la idea de poder saber qué estaba pasando, si había una autorización o no. Y entonces ya el obispo y me dijo que yo podía hacerlo en casa para mi familia.
Y así se hizo. Es muy simple, no hay de hacer gran cosa. No tienes que tener manteles, no tienes que tener manjares, nada. Lo hicimos con un pedazo de pan y un vaso de agua nada más, el cual compartimos entre mis... como si fuera el sacramento, pero en un platito puse 2 pedazos de pan, que igual pueden ser 2 pedazos de tortilla, 2 pedazos de galleta, puede ser cualquier cosa, porque es un simbolismo únicamente del cuerpo de Cristo. Lo que es la ordenanza, la oración que se dice, es de las pocas oraciones que se hacen textualmente. Por ese motivo, inclusive, si se han dado cuenta, cada vez se bendicen los sacramentos y si alguien se equivoca, deben repetirla, porque es una ordenanza tan sagrada que debe ser palabra por palabra, sin errores. Entonces, se hace la oración, tomo el platito del pan, le doy a mi esposa, yo tomo mi pedazo de pan y listo. Vuelvo a hincarme, hago la oración del agua, le doy que tome del vaso, una parte, puedo poner 2 vasos si quiero, con poquita agua, no voy a tener, no tengo que tener vasos especiales ni nada por el estilo. Únicamente un vaso normal, le doy su vaso que tome un poquito y luego yo tomo el resto de agua y listo. Repito, lo único importante es la ordenanza y que lo hacemos bajo la autoridad que el obispo nos dio de hacerlo en nuestras casas. En el caso de Lupita, por ejemplo, que no tiene un posado de sacerdotes en casa, tal vez, no sé qué día vayan a ir, a lo mejor algunos hermanos a su casa para poder compartir, es decir, los sacramentos en su casa. En el caso de tú, Jimena, pues sí, de verdad que tu papá debía haber preguntado, a lo mejor se había olvidado o no sabía tampoco, pero tú le puedes decir, oye papá, habla al obispo y pregúntale a ver qué onda. Y entonces el domingo podrán hacerlo. Paco seguramente lo hizo en su casa también con su mamá y su hermano. Algo que me gustaría mucho remarcar, y se lo digo a Paco ahora, Paco, el que lo hagamos en una casa o en nuestra casa no significa que vamos a estar bromeando o relajeando. Debe ser 5 minutos para poder hacer lo que sintamos el espíritu y no que sea algo que nos dé vergüenza o que pues no sirve nada para nadie. Es una ordenanza sagrada, nada más. Gracias. Gracias, Toño. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, aportación, duda? ¿Alguien? Lupita, ¿alguna duda? ¿No? Paco, que no te veo, pero ¿tienes alguna duda? ¿No? Jimena, ¿sí quedó claro? No, no quedó claro. Ah, ok, sí quedó claro. Ok. Bueno, pues, ¿por qué tomé casi todo el tiempo para hablar del sacerdocio en el caso de nuestra lección de Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles? Es porque sin el sacerdocio nada se podría hacer. No podríamos efectuar las ordenanzas que precisamente nos van a llevar de vuelta a poder estar en la presencia del Padre Celestial. El sacerdocio es fundamental para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y creo que hoy que tenemos la oportunidad, porque es una oportunidad de no estar en la capilla, podemos ver cómo el sacerdocio es esencial para que se pueda cumplir se puede llevar a cabo tanto la organización de nuestra iglesia como el poder seguir bendiciendo a las familias. Si hay algo importante en mi vida es mi esposo. Y no solo porque pueda ser el amor de mi vida o etc., sino porque hoy en día con todo el conocimiento que puedo tener del Evangelio, es por el saber que Él puede bendecir a mi familia, que puedo sentirme segura en estos momentos por saber que la paz que nos da el haber hecho convenios con el Padre Celestial y el saber que mi esposo puede estar ahí para ayudarme siempre y para poder fortalecerme, me puede hacer sentir bien. En el caso de Paco, mi invitación hoy es que puedas seguir cultivando ese sacerdocio, que lo puedas poner en acción siempre que puedas, siempre.
Y que la parte fundamental es no olvides que tu familia necesita de ti, necesita de esas bendiciones. No dejes de privar a tu familia de las bendiciones. Por lo que entendí, creo que el domingo no tuviste sacramento, bueno, tuviste los sacramentos con tu familia. Una acotación, no es necesario que haya una hora específica para que lo llevemos a cabo. Si la familia se reúne porque mamá va a trabajar hasta las 8 de la noche, a las 8 de la noche se puede hacer. Es importante que no dejemos que nuestras familias se queden sin esto, porque al final es recordar el convenio bautismal que tuvimos. Me quedan muy grabadas las palabras de la oración sacramental para recordarles siempre, para guardar sus mandamientos, para que podamos tener su espíritu consigo, con nosotros. Sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera, que vivimos estos tiempos porque son necesarios para fortalecernos y para edificarnos. Sé que es necesario que vivamos todas estas cosas y que podamos ayudar a más personas. Sé que el sacerdocio de Melquisedec, que el sacerdocio arónico son esenciales para llevar a cabo la obra de este maravilloso evangelio. Sé que el profeta Russell M. Nelson es un profeta evidente y revelador, que en este tiempo nos ayuda a poder entender un poquito, y digo un poquito porque realmente no logramos entender la magnitud de todo esto que estamos viviendo. Sé sin ninguna duda que Jesucristo vive y que esto es evangelio. Y esta clase se las comparto con amor. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias a todos. Gracias, Lupita, por haberte conectado. Gracias, Paco. Gracias, Jimena. Gracias, Toño, por tu participación. Les recuerdo rápidamente que este domingo vamos a tener nuestra clase dominical para jóvenes adultos solteros. La hora la definimos en un ratito mi esposo y yo, y mañana tienen la liga de Zoom para que podamos entrar. Yo creo que va a ser, no sé, salvo lo que platiquemos, creo que lo más sensato es que sea por la tarde, un poquito por la tarde, no sé, que podamos conectarnos, que podamos estar. A ver, pongo el audio de mi esposo. ¿Te escucho, amor? Yo creo que sería bueno sondearlo. Los que están aquí ahorita presentes, que digan a qué hora les parece mejor. Ok, entonces en el grupo lo ponemos. En el grupo colocamos esto. En el grupo tenemos un grupo de WhatsApp y vemos más o menos la hora en que podemos conectarnos todos. Jimena, ¿qué pasó? Digo que a las 5. Ah, ok. Ok, ahorita lo ponemos en el grupo para que podamos consensarlo. Y nos vamos a conectar igual unos 40, 50 minutos, no más, para que podamos tener nuestra lección, ¿ok? Recuerden que la lección está basada en la clase de escuela dominical que leemos cada semana. El programa Ven, Sígueme es el que llevamos para poder tener nuestras lecciones. En el caso de nuestra clase de instituto, nuestra próxima clase va a ser el próximo martes, ¿ok? Y nuestra próxima lección va a ser la lección número 14, que se llama Jesucristo es el Mesías. ¿Okay? Entonces, espero que podamos volver a vernos el domingo y vamos a terminar ya esta sesión con la última oración nada más, y se la vamos a pedir a Lupita, por favor. Si nos puedes hacer la última oración, o solo dime si no, como tú quieras. ¿Sí? Ok. Compartir la clase de la hermana Cris, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando fuerzas por estos problemas que estamos pasando, y que cuides a todos los hermanos y a los que no se pudieron conectar, que los ayudes y los bendigas. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que están pasando por problemas, y pues todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Lupita. Gracias, Paco. Gracias, Toño. Gracias, Jimena. Y nos vemos el domingo. Estúdienle. Ven, sígueme para poder tener nuestra lección el domingo, ¿sale? Y nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.